Hola mi gente, aquí Renzo HJ con un nuevo video para el canal. En esta ocasión con dos cartas que van a tener, creo yo, una relevancia importante o como mínimo van a ser una opción bastante útil para side deck e incluso con una de estas cartas yo diría que incluso main deck. Así que vamos a hablar en este video acerca de Mistaken Arrest y Share Ride. Este va a ser un video literalmente hablando de estas dos cartas y también es a manera de recomendación de cartas que puedan servirles a ustedes, ya que recordemos que hay decks que les voy a hacer un spoiler obviamente o incluso ni siquiera se podría considerar spoiler porque fácil y ya conocen estas cartas, pero es más que toda manera de recomendación para la gente que de repente no le sabe no sabe qué cartas ir consiguiendo y ese tipo de cosas, porque bueno, son muy nuevos y ese tipo de cosas, ¿no? En este caso, estas cartas están enfocadas en evitar que el rival robe. Bueno, que el rival añada cartas. ¿Y por qué es importante eso? Porque hay un montón de decks que abusan de esta mecánica, que abusan de añadir cartas a su mano. Entonces, como hay muchos decks de estos, por ejemplo, el propio Blue Eyes abusa de añadir cartas. Por ejemplo, añades cartas con el sabio, añades cartas a la mano con la Wishes, añades cartas a la mano con la Bingo Machine Go, añades cartas a la mano también con el Link 1 de los Blue Eyes, también añades cartas a la mano con él. Entonces, ya desde ahí te das cuenta que tienes varias cartas que añaden a tu mano. Y recuerda que el concepto de añadir y robar son dos cosas diferentes en este juego. Porque a pesar de que en las dos situaciones estás añadiendo, vamos a decirlo así, una carta del deck, por ejemplo, ¿no?, a tu mano, el concepto de añadir se extiende a no solamente a robar una carta, pues, ¿no?, o buscar una carta en tu deck y ponerla en tu mano, sino también buscar cartas en el cementerio y añadirlas a tu mano. También se extiende a regresar cartas del campo a la mano, y también se extiende a regresar cartas del Vanish a tu mano. Entonces todo eso es añadir, porque al final estás obteniendo recursos de otros lados, pero las estás poniendo en tu mano. ¿Ok? Mientras que el concepto de robar es literalmente, por ejemplo, en tu fase de robo, jalas una carta del tope de tu deck y a eso se considera robar. ¿Ok? Robar es simplemente jalar una carta de tu deck sin que obviamente tú sepas qué es lo que estás jalando, pues, ¿no? Ya te enteras solamente cuando ya la ves. Entonces, eso es robar. ¿Ok? Pero de todas maneras estás, entre comillas, añadiendo una carta a tu mano. ¿Ok? Por eso digo que son dos cosas diferentes. ¿Ok? En este caso, el Mistaken Arrest, empezando con esta carta, al mismo tiempo de el Share Ride, el viaje compartido, ambas cartas son cartas de juego rápido, son cartas mágicas de juego rápido, por lo que las puedes usar también en el turno del rival. Eso termina siendo muy útil dependiendo de la situación, pues, ¿no? Recuerda que dependiendo obviamente, como te digo, no dependiendo de la situación, va a ser mejor tirar estas cartas en tu turno o tirarlas en el turno del rival. ¿Ok? Así que ten pendiente contra quién te estás enfrentando, porque habrá decks que utilicen, por ejemplo, tengo entendido que hay decks que roban mucho en tu turno. O sea, pueden hacer cosas en tu turno que incluyen robar o añadirse cartas a la mano. O también hay decks que hacen esta mecánica de añadirse cartas, pero en su propio turno. Por lo que, dependiendo de la situación, tú vas a tener que ver en qué turno es mejor tirar estas cartas, pues, ¿no? Ahora, el Mistaken Arrest. El Mistaken Arrest tiene un efecto que te dice que hasta el final de tu siguiente turno, después de que esta carta resuelva, ningún jugador puede añadir cartas desde su deck a su mano, excepto por robarlas. O sea, como te digo, no puedes traer cartas del campo a la mano, no puedes traer cartas del cementerio a la mano, no puedes traer cartas en teoría, ¿no? Bueno,
Te dice acá, hasta el final de tu siguiente turno, después de que esta carta resuelva. O sea, en el momento en el que la activas, comienza la cuenta, ¿no? Dice, ningún jugador puede añadir cartas desde su deck a su mano excepto por robarlas. Entonces, si puedes hacer, por ejemplo, esta carta al rival sí le va a permitir, y a ti también, eh, regresarte cartas del campo a la mano, regresarte cartas del cementerio a la mano y regresarte cartas del Vanish a la mano. De esas otras tres fuentes sí puedes añadir, pero de tu deck no. Es como por ejemplo un Droll, más o menos. Es como un Droll. Así que bastante bien, ¿ok? Bastante bien. Recuerda que de preferencia vas a tirar esta carta, pues yo diría en el turno del rival. Porque si te la tiras en tu turno, te estarías afectando a ti, dependiendo de tu deck, ¿no? Si tu deck no le afecta, si a tu deck no le afecta Droll de por sí, normal, pues no, porque es más o menos lo mismo. Y digo más o menos, pues no, porque al final esta carta es una carta de duración extendida, o sea, te dice hasta el final de tu siguiente turno. O sea, por ejemplo, si tú la tiras en el turno del rival, en el siguiente turno, que es tu turno, también se sigue aplicando este efecto. Entonces, si el rival tiene un deck que no solamente añade en su turno, sino o sea, cosas del deck, ¿no? Que no solamente añade en su turno, sino también que en tu turno, entonces, como te digo, dependiendo de la situación le vas a sacar mayor o menor provecho, ¿no? Entonces, yo te diría que trates de conseguir esta carta por este tipo de situaciones, ¿no? Como te digo, hay decks que aprovechan o que abusan de la mecánica de añadir cartas, entonces tú les estarías por lo menos quitando una fuente de cartas, pues, ¿no? Una fuente de cartas que sería en este caso el deck. Obviamente, como te digo, tienes que fijarte contra quién te estás enfrentando, porque si es un deck que no le afecta a Droll, pues poco o nada le importa, pues no, porque va a poder seguir reciclando sus cartas del campo a la mano, podrá seguir reciclando sus cartas del cementerio a la mano y podrá seguir reciclando sus cartas del Vanish a la mano. Por lo tanto, no es una carta rota y te sigue dando margen al rival de seguir haciendo jugada, pero le quita una fuente, vamos a decir, importante de recursos que sigue siendo el deck, pues, ¿no? Ahora, nos vamos con el Share Ride. El Share Ride es una muy buena carta también, que en este caso su efecto es que por el resto de este turno, ojo, de este turno nada más, en el turno en el que tiras esta carta, cada vez que una carta es añadida desde el main deck o cementerio de tu oponente a la mano de tu oponente, excepto por robarlas, puedes inmediatamente robar tú una carta. Y además que solamente puedes activar una de estas cartas una vez por turno. ¿Ok? Pues solamente puedes activar una Share Ride por turno. Entonces está bastante equilibrado al final, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿cómo se llama este? Si el Fuwalos hace que tú robes cartas en función de las invocaciones del deck y del extra deck del rival, por ponerte el ejemplo, por ponerte la comparación, tú aquí vas a poder hacer que cada vez que el rival añada cartas de su deck o cementerio a su mano, tú vas a robar cartas. Recuerda, como te dije, la diferencia entre añadir y robar, ¿no? Aquí añades tanto del main deck como del cementerio. O sea, el rival, si añade de su deck, de su main deck o de su cementerio, cartas a su mano, tú vas a poder robar. O sea, simplemente vas a poder jalar cartas de tu deck. Bacán, 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 bacán. Si es un deck, si el rival tiene un deck que abusa de esta mecánica, o sea, que roba mucho, que añade muchas cartas de su deck a su mano, o que utiliza mucho su cementerio para regresarse cartas a su mano, tú vas a poder robar cartas. Y ojo, si el rival, en este caso, como te dice, cada vez que una carta es añadida del main deck o cementerio, o sea que si por efecto de una carta el rival añade dos cartas de su deck, por ejemplo, tú robas dos cartas, así de fácil, ¿ok? Entonces, como te dije, estas dos cartas son
bastante buenas. ¿Por qué te digo? Porque incluso las puedes usar en conjunto, ya que el Mistaken Arrest te dice que no puedes añadir cartas del deck excepto por robarlas. Eh, y es una situación que también te afecta a ti mismo. Pero, ¿qué está pasando con el Share Ride? Que te está diciendo que tú robas cartas. Entonces, como tú robas cartas y aparte extiende el tema de el añadir cartas al cementerio también, no solamente del main deck, como se menciona, por ejemplo, aquí en el Mistaken Arrest, te da más margen, pues, ¿no? Ya abarcas más decks, más tipos de decks. Entonces, son muy buenas incorporaciones. Si ustedes pueden conseguir estas cartas, consíganlas a 3 copias, gente, porque créanme que va a haber momentos en los que ustedes van a decir, necesito hacer que el rival se piense 50 veces si añadir cartas de su deck cementerio a su mano o tirarle vamos a decir, un droll, algo así, ¿no? Vamos a tirarle un droll, una especie de droll, sin necesidad de tirarle droll. Entonces, ese tipo de situaciones van a pasar en algún momento, por lo que yo te recomendaría conseguir estas 2 cartas a 3 copias. Estas cartas no están limitadas, estas cartas no están baneadas, estas cartas no están semi limitadas. Estas cartas están a 3 copias, por lo que si las puedes conseguir a 3 copias, mejor que mejor. Así que mi gente, este ha sido el video de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya servido. Sobre todo, como siempre, dejen su like y su comentario acerca de qué les han parecido estas recomendaciones. Y si también se saben de repente gente de Lima que me esté viendo, puede decirme más o menos los precios que se manejan en Arenales, sobre todo, ya que para poder tener una idea de qué precios poder aceptar, vamos a decirlo así, ¿no? ¿Por qué? Porque hay gente muy, 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 muy hambriada, la verdad, hay gente muy hambriada. Como en cualquier país que juegue Yu-Gi-Oh! Y que tenga sus carpeteros, hay gente muy hambriada. Así que obviamente yo pregunto porque si llego a encontrar, obviamente no quiero pagar sobreprecio de manera estúpida. Así que mi gente, una vez más, muchas gracias por ver. No se olviden dejar like, comentario y suscripción. Y nos estamos viendo en el siguiente video, mi gente. Un saludito y bye.